Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. A pesar de su origen campesino y sencillo, Pedro Aguirre Cerda llegó a ser presidente de la República en una época clave para Chile y de mucha inestabilidad mundial. Profesor, abogado, político, masón, empresario, intelectual y agricultor. Tanto su obra como los sucesos alrededor de ella son parte importante de la historia chilena. ¿Qué sucesos desconocidos acontecieron entre Aguirre Cerda y la Iglesia? ¿Fue uno de los inspiradores políticos de Salvador Allende? ¿Se le apodó Don Tinto porque gustaba del alcohol o porque era socio de una de las primeras viñas de Santiago? ¿Ayudó junto a Arturo Alessandri y a la masonería a concretar la ley de educación primaria obligatoria? Y una pregunta más sorprendente aún, ¿Walt Disney nombró a un dibujo animado Pedrito en su honor? Todas estas preguntas resuelven Enrique Corvetto y Gonzalo Valero en el libro Gobernar es Educar, historias de Pedro Aguirre Cerda que vamos a estar compartiendo hoy con ustedes. Bienvenido, Enrique, qué gusto tenerte aquí en La Hora del Museo para conversar de un tremendo personaje de nuestra historia, así que gracias por aceptar esta invitación que hacemos desde el Museo Histórico Nacional. No, para mí es un verdadero privilegio poder compartir este rato agradable para conversar un poco de historia, así que feliz de estar acá. Bueno, vamos a conversar del libro de ustedes que tengo aquí en mis manos, Gobernar es Educar, historias de Pedro Aguirre Cerda, y esto es lo particular, porque es un personaje bien mitológico, hay cosas, frases, de todo que se le asignan y no todas son reales, y también tiene unas historias que son fascinantes y que no conocemos y que sí ocurrieron en verdad. Así que lo primero que queremos saber es por qué Enrique, junto con tu colega Gonzalo, se dedican a escribir sobre este presidente que tuvimos, sobre todo en tu caso, que yo te conocía más ligado a las historias, los libros de la historia deportiva, por así llamarlo. Sí, tal cual. Bueno, este libro fue escrito en conjunto con Gonzalo Valero, periodista, y esto surgió cuando nosotros con Gonzalo nos conocimos becados en China por ahí el año 2016. Empezamos a conversar y llegamos a que queríamos escribir algo en conjunto, no sabíamos todavía de quién, esa era la verdad. Entonces empezamos a barajar bastantes alternativas, ¿no? Posibilidades, y llegamos a que Pedro Aguirre Cerda era un tremendo personaje, pero del cual lamentablemente no se sabía mucho, estaba como muy achada en la historia. Entonces, ¿cuál fue la idea con Gonzalo? De poder un poco presentarle a las nuevas generaciones quién fue este personaje Pedro Aguirre Cerda, porque este tema de la educación que pareciera que reflotó con el movimiento pingüino del 2005, la educación gratuita y de calidad, pero esto viene de mucho antes, más de 80 años, cuando un personaje que fue el primer presidente profesor de Chile se le ocurrió instalar esta idea. Y efectivamente, a mí me gusta mucho escribir de crónicas históricas, mucho me ligan al Mundial del 62, a Julio Martínez por ahí también, pero el primer libro que escribí en realidad fue junto con Gonzalo Valero y fue Historias de Pedro Aguirre Cerda, y que dicho sea de paso, es el libro que más se vende, que más auge tiene, que siempre donde voy me preguntan por él. Sí, aquí está ya en su quinta edición, al menos el ejemplar que tengo yo aquí. Bueno, Enrique, vamos a adentrarnos en este personaje. Hay tanto que ustedes cuentan que a mí me llamó mucho la atención de este libro. Para empezar, tiene una fotografía, muchas de ellas, aprovecho de pasar el aviso, de la colección del Museo Histórico Nacional. Ustedes pueden verlas ahora mismo si quieren entrando a fotografiapatrimonial.cl. Bueno, y ahora damos la bienvenida a Gonzalo Valero, que se pudo incorporar aquí a la entrevista, así que vamos a estar con ambas voces aquí conociendo cómo fue todo el trabajo de escribir Gobernar es Educar. Un gusto tenerte aquí, Gonzalo. Yo decía que podían encontrar muchas de las fotos que ustedes ponen acá, que son súper entretenidas, en el archivo que tiene el Museo Histórico Nacional.
Y a partir de esas fotos quería que fuéramos conversando de muchas cosas. Además, ustedes ponen aquí en la parte de atrás una serie de preguntas que se resuelven. Entonces quería partir por conversar esta dupla, a propósito que Enrique mencionaba esta figura de la educación gratuita y de calidad, no es algo nuevo, sino que ya existió un presidente profesor que hoy día sería, no sé, ¿qué pasaría si un profesor fuera elegido presidente? Sería una revolución extrema, yo creo, sería maravilloso. Bueno, quiero unirlo con otra profesora que fue su amiga, o no, yo no conozco mucho detalle, pero sí hay fotos de ellos juntos, se habla mucho, pero en realidad no se conoce mucho detalle, que fue su relación con Gabriela Mistral. ¿Eran amigos? ¿Trabajaron juntos alguna vez? ¿Qué pasó ahí? Sí, tuvieron una relación muy cercana, fueron amigos desde muy jóvenes, desde que Pedro Aguirre Cerda vivía en el sector de Pocuro, en Calle Larga. Se empezaron a conocer en esos tiempos cuando Gabriela Mistral iniciaba su carrera como profesora. Nosotros hemos creído que Pedro Aguirre Cerda, que de alguna otra forma no daba puntada sin hilo, fue alguien bien visionario y visualizó en Gabriela Mistral capacidades y condiciones que naturalmente al comienzo de su carrera como profesora estaban en pañales, por decirlo de alguna forma. Y él comienza a transformarse en un mecena de Gabriela Mistral, comienza a ayudarla. Gabriela Mistral también hace un uso excesivo quizás de ciertos favores que le pide a Pedro Aguirre Cerda. En las cartas que le envía queda claramente detallado la gran cantidad de favores que le va solicitando, principalmente de cargos en distintos colegios, y Pedro Aguirre Cerda le va abriendo una gama de posibilidades y le va permitiendo a Gabriela Mistral ir consiguiendo determinados trabajos que naturalmente van forjando su carrera profesional. Y al alero de esta carrera profesional va naciendo la poetisa que luego se transforma Gabriela Mistral y naturalmente Gabriela Mistral siempre va a agradecer este apoyo que recibe por parte de Pedro Aguirre Cerda y que le permitió abrirse camino a nivel nacional e internacional. Menciona Gonzalo cartas, ahí me salta otro tema. Ustedes dicen en el libro que mucha de la información para contar esta historia la sacan de la prensa. ¿Cómo fue ese proceso de investigación? No sé si entrevistaron gente, bueno, están las fotos que yo mencionaba. ¿De dónde sacaron toda esta información? Que a veces es un trabajo largo y a veces entretenido, pero otras veces no muy grato. Sí, fue bien interesante el proceso de investigación, puesto que a medida que íbamos conociendo un poquito más el personaje, nos íbamos dando cuenta que el libro efectivamente iba a aportar cosas nuevas que poco se sabían. Y esa es un poco la gracia de un libro, ¿no? Contar algo novedoso, algo, aportar finalmente a un marco teórico, literario quizás, ¿verdad? Y en ese sentido ocupamos toda la gama que nosotros teníamos a mano, no solamente libros de historia, fotografía, archivos especializados de la época, sino que también entrevistas. Y en la entrevista nos arrojaron varias cosas, como por ejemplo, llegamos a conversar con Hernán Zudi, quien es médico y tiene 80 y tantos años, vive en Arica, ¿ya? Y fue discípulo del médico de cabecera de Pedro Aguirre Cerda, ¿ya? Entonces, Hernán Zudi nos contó básicamente cómo fueron los últimos meses de vida de Pedro Aguirre Cerda, porque eso se lo transmitió su maestro doctor, ¿verdad?, en la Universidad de Chile. Y precisamente así comienza nuestro libro, que no es cronológico, sino que precisamente empieza con los últimos meses de vida de Pedro Aguirre Cerda, cómo va
se va configurando la relación con la Iglesia, y de hecho la primera crónica se llama Laico hasta la muerte, donde ahí establece las relaciones entre la Iglesia, el poder y cómo se va configurando el mapa político también de la época. Interesante ese capítulo. Bueno, aprovechando que partimos por la muerte, ocurre otra cosa también, que es que él muere cuando iba en la mitad de su mandato, y uno piensa, bueno, tenía tuberculosis, ¿cómo asume un cargo así? ¿Será que le reflotó? Nada de lo que él hizo fue como que pudiera pasar desapercibido, incluso morir en la mitad de su mandato cuando estaba, no sé, con los ojos de hoy yo lo miro, haciendo cosas bastante revolucionarias para la época, ideas que hoy estamos retomando. ¿Qué pasó con él? ¿Cómo es esto de que lo alcanza la muerte gobernando? Sí, yo creo que Pedro Aguirre Cerda tuvo una vida bastante vertiginosa. Eso creo que es importante considerarlo. De hecho, en uno de sus viajes a Estados Unidos enferma gravemente de la peste española, y también estuvo al borde de la muerte. Respecto a su estilo de vida, era muy adicto al cigarro, fumaba mucho, pero mucho, prácticamente más de una cajetilla al día, y eso naturalmente fue mermando su estado de salud. Y sabemos que en la primera mitad del siglo XX habían una serie de enfermedades que afectaban a la población chilena, y una de ellas era la tuberculosis. La tuberculosis no solamente era una enfermedad que atacaba a estratos socioeconómicos más bajos, sino que también a cualquier persona. Y naturalmente había un problema a nivel nacional de higiene a toda escala, problemáticas de salubridad importantes en la clase social más baja, de hacinamiento, etcétera, de alimentación. Era un Chile bastante pobre, y efectivamente eso fue el foco hacia donde trató de destinar sus esfuerzos Pedro Aguirre Cerda. Y en ese trabajo, en lo político, en lo social, naturalmente le implicó trabajar a veces más de la cuenta. Y él estuvo, a pesar de que se vio contagiado por tuberculosis, él estuvo trabajando hasta que ya no pudo más y tuvo que guardar reposo. Y recordemos que en ese tiempo el presidente de la República todavía vivía en el Palacio de la Moneda, por lo tanto él guarda reposo en el Palacio de la Moneda y muere finalmente en el Palacio Presidencial de tuberculosis. No sabía eso, ¿eh? Bueno, qué impactante. Todo eso, esas historias que guarda la moneda y muchas otras que no sabemos, por supuesto. Voy a seguir guiándome por las fotos para hablar otro tema que a mí me llamó mucho la atención. Yo es que ustedes ponen imágenes que toma la revista Life. La revista Life vino a hacerle un reportaje a él, era un personaje importante más allá de nuestras fronteras. ¿Cómo es que salen estas fotos? Sí, bueno, Rocío, antes una pequeña sensación y reflexión a lo que decía Gonzalo. Tengo la impresión de que solamente 2 presidentes de Chile han muerto en la moneda, Pedro Aguirre Cerda y Salvador Allende, ¿no? Creo que el resto no ha sido así. Solamente reflexión al paso. Efectivamente, la figura de Pedro Aguirre Cerda se internacionalizó por varios motivos. Llamó mucho la atención el hecho de que era el primer presidente, digamos, apoyado por un conglomerado de centro-izquierda, ¿no? Donde están involucrados el Partido Socialista, ¿no? Naciente Partido Socialista, Partido Comunista, Partido Democrático, ¿verdad? Y llamaba mucho la atención lo que iba a ocurrir, digamos, con un radical. Partido Radical de ese entonces era más bien de centro, ¿no? Y por tanto tenía articulación para poder conversar libremente con algunas naciones en una época bastante bélica, de guerras mundiales, ¿no? De ahí vamos a conversar sobre eso. Me llamó la atención también incluso
en Estados Unidos. Vino la revista a hacerle un reportaje, ¿verdad? Para ver cómo iba a andar Chile, cómo iba a andar este presidente, donde los ojos están puestos también en Chile. Vino también Walt Disney, a propósito, donde relevó en uno de sus dibujos animados en un avioncito, le puso Pedro, ¿no? En honor a Pedro Aguirre Cerda, porque vino a hacer un trabajo de campo, ¿ya? Y se metió en reuniones, en los cines, porque él quería representar, digamos, a lo que más identificaba, lo más popular de Chile en ese momento para hacerlo y personificarlo en un dibujo animado. Y paradojalmente, lo más popular en ese momento era Pedro Aguirre Cerda. Por eso es que el avión se llama Pedrito, wow. El avión tiene bigotes como Pedro Aguirre Cerda. Vaya paradoja, ¿no? Hoy sería bastante complejo que lo más popular sea un presidente de la República. En aquellos años, el presidente era muy popular. Hay unas fotografías también que tiene el libro, donde cuando asume el mandato, digamos, la gente prácticamente se cuelga de las barandas, de las ventanas de la Moneda, del balcón incluso donde está el presidente saludando al pueblo, ¿no? Así que es bastante interesante esa efervescencia que pudo provocar Pedro Aguirre Cerda, no solamente en los sectores populares, sino que también en la clase media, y también ese sentir se externalizó y trascendió, digamos, a otros países. Bueno, hay tantas cosas que a mí me han llamado la atención, a pesar de que yo he leído bastante información o libros o papers de Pedro Aguirre Cerda, que tal vez son más formales, pero esto trae así como lo que todos quisiéramos saber, como este dato que nos acabas de contar, Enrique. Quería que conversáramos de las mujeres, porque también ustedes dedican un capítulo que se llama Defensor de los Derechos de las Mujeres. Además, supuestamente nombraría la primera gobernadora, pero quería pedirles que nos cuenten un poco de eso. ¿Cuál era su visión respecto de las mujeres? Pedro Aguirre Cerda tenía un poder decir que era bastante adelantado para la época en muchos aspectos, y también podría decirse que en los aspectos de paridad de género o de los derechos de las mujeres también era bastante adelantado para un Chile que seguía siendo bastante conservador y con una serie de obstáculos para el ascenso a las mujeres. Recordar que el papá de Juanita Aguirre, que era el doctor Aguirre, fue uno de los principales promotores del ingreso de las mujeres a la escuela de medicina a fines del 1800. Y Pedro Aguirre Cerda tuvo una cercanía con el papá de Juanita y se formó también en ese sentido. Y él fue construyendo una imagen y un ideario desde el punto de vista de los derechos a los cuales debía alcanzar las mujeres. En ese sentido, tuvo acercamientos bastante fuertes con los movimientos femeninos que a partir del 1900, como del 1910, comienzan a instaurarse principalmente en Santiago, y que desde esa época ya comienza a pedir el voto femenino. Pedro Aguirre Cerda estaba de acuerdo con algo que para la época, para algunos sectores conservadores, todavía seguía siendo bastante transgresor. Entonces, él tiene un acercamiento a los movimientos femeninos que fueron bastante importantes, y finalmente el voto femenino él no lo pudo ver concretado, porque naturalmente había todo un proceso legislativo que fue bastante duro, pero se puede decir que Gabriel González Videla visualizó y logró algo que comenzó a forjarse
en la época que Pedro Aguirre Cerda fue presidente de la República. Y lo que mencionabas tú es efectivo. En las primeras mujeres fue la gobernadora en la zona de Los Ríos, y que su gobierno la nombró en algo bastante inusual para la época. Increíble, ¿no? Yo pienso, ustedes lo cuentan también, que todas estas ideas, así como suenan bastante revolucionarias para ese tiempo, la primera mitad del siglo XX habrá tenido detractores, enemigos. ¿Quiénes serían esos enemigos o quienes no querían verlo en el poder? ¿Qué pasó en su gobierno en estas, por así decirlo, luchas políticas? Yo diría que Pedro Aguirre Cerda tuvo muchos detractores, desde, lógicamente, a veces el Congreso con el cual tuvo que negociar, ¿no? Convengamos que Pedro Aguirre Cerda llega al poder a fines en diciembre del año 38 bajo una pugna voto a voto con Ross, y finalmente tras el terremoto también tuvo que crear Corfo, ¿verdad? Negociar bastante duro, y yo diría que tuvo una oposición bastante fuerte para poder llevar a cabo su gobierno. También, además de los temas naturalmente asociados a terremotos, como el terremoto de Chillán, que ocurrió prácticamente cuando llevaba un mes de su gobierno, le tocó enfrentar la Segunda Guerra Mundial, el tema de la salud que está desatado a propósito de la tuberculosis, pero también hay que tener buena memoria y tuvo muchas pugnas internas dentro del mismo conglomerado, que era súper amplio. Tuvo que lidiar con las pugnas dentro del que tenían el PS con el PC, pero también tuvo mucho fuego interno dentro del mismo partido radical. Y eso es algo que los radicales esquivan un poco esto a decir, pero finalmente en los últimos días Pedro Aguirre Cerda no terminó bien con su partido. De hecho, terminó un poco alejado, y por eso es que después, al tiempo después, Gabriel González Videla va a hacer esta suerte de pases con su viuda, ¿no? Con doña Juanita, pero eso ocurre años después. Entonces, yo diría que Pedro Aguirre Cerda tuvo enemigos por todos lados, que iban desde la oposición naturalmente, pero también desde su mismo partido. Bueno, y tiene como esta suerte de golpe o algo así, no sé cómo se le llama técnicamente. Sí, el ariostazo, tal como señalas tú, fue bastante acontecido el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, y él asumió el 24 de diciembre de 1938, y el 39, al año siguiente, ya tuvo un pronunciamiento militar, y fue bastante complicado para él. Tuvo que contener la situación, porque se produce un alzamiento de algunas unidades militares, principalmente en Santiago, pero ahí se nota un poco la muñeca, la astucia y la valentía de Pedro Aguirre Cerda para enfrentar esta situación, y logra revertir que se produzca un hecho sangriento, y logran controlar este alzamiento. Ahí, Enrique, podrías complementar la anécdota con Salvador Allende, que es bastante entretenida cuando está en el Palacio Presidencial, y don Pedro dice que no va a salir de la moneda. Claro, no va a salir de la moneda, al menos que sea con los pies hacia adelante, digamos, y saca un revólver. Esto lo cuenta Arturo Lavarría en su libro Entre dos Alessandri, y esto lo presencia, digamos, un joven Salvador Allende, que en ese minuto era ministro de Salubridad, en ese tiempo se denominaba. Entonces se da esta relación, que es bastante interesante también, de cómo se configura este intento golpista, porque finalmente
la gente sale a la calle a manifestarse para que no ocurra este golpe y no se materialice. Finalmente esto queda absolutamente truncado a eso de las 11 de la mañana y Pedro Aguirre Cerda ya en horas de la tarde, un poco más relajado, ya sale al balcón, digamos, de La Moneda y saluda, digamos, a la ciudadanía que se había dispuesto ahí. Dicen las crónicas que tuvo que salir 7 veces, ya un poco para que la gente ya se fuera, digamos, tranquila a las casas, que no había pasado nada, pero finalmente da cuenta un poco de estos vaivenes interesantes que tiene también la historia a propósito también de los pronunciamientos militares y los intentos golpistas. Sí. Ahí discúlpame, complementar un poco lo que tú has señalado respecto a las fotografías, porque efectivamente cuando uno revisaba la descripción de lo hecho en algún libro de historia, luego complementaba con alguna crónica periodística de la época y te señalaban que efectivamente la gente había salido a las calles y que habían personas que circulaban en camiones, algunos le iban a gritar cosas a los militares y otros se iban a ofrecer a La Moneda, al presidente, para poder defenderlo. Luego vimos las fotografías que nos facilitaron el museo y uno comprueba que efectivamente a través de la imagen gráfica era verdad, o sea, era verdad este apoyo popular por parte de la ciudadanía con una valentía, porque tenemos que entender que era un pronunciamiento de militares que estaban acuartelados y que estaban dispuestos a todos con el objeto de poder intentar derrocar el gobierno democrático de Pedro Aguirre Cerda, pero que sin embargo contaba con este apoyo popular sobre todo de las clases más pobres de Chile, que se ponen al servicio ese día del gobierno para poder defenderlo a toda costa. No sé si en la época había algún tipo de encuesta de popularidad, pero yo creo que ha sido el presidente más popular que ha existido en nuestra historia. Hay otro dato que yo no conocía, leyendo su libro me enteré, y tiene que ver con esta historia como de los nazis aquí, recordando, como ustedes decían, que en este gobierno tan acontecido de Pedro Aguirre Cerda, con terremoto, con guerras mundiales, él mismo muere, enfermedades, Chile era otro Chile al inicio de los años 40, muy pobre, alejado del mundo. ¿Qué pasa con los nazis? ¿Cómo es esta historia de la vinculación que pudiera tener? ¿Era aquí un lugar donde venían a dar ciertos nazis? ¿Chile estaba tomando parte o se quedó neutral? ¿Cómo fue todos estos años que estaba en plena Segunda Guerra Mundial? Sí, bueno, fue bastante complejo porque tanto cada uno de las potencias trató sin duda de poder llevar para su sector, digamos, algunas naciones que eran neutrales, y en ese sentido Chile cumplía un rol más que estratégico porque podía controlar al menos todo lo que pasaba por el estrecho de Magallanes y las costas chilenas. Entonces era un país que era importante y estratégico para poder estar presente ahí y ver lo que pasaba en Chile. Pero hay que poner el tema también en su contexto. Por ahí, por el 1850, en la conformación de la República, ¿verdad? Se dio paso a la colonización de las tierras baldías, donde se trajeron, digamos, colonos alemanes. Por tanto, ya en 1940, una de las grandes colonias, digamos, era de alemanes en Chile. Estaban en Valparaíso, desde luego en Valdivia, donde les saludo acá. Yo soy valdiviano, estoy acá en Valdivia, entonces aquí, de hecho, aquí llegaron, el primer barco que llegó, digamos, al puerto de Corral, y empezaron por Valdivia, Frutillar, ¿verdad? Osorno, y de ahí hacia el sur, ¿ya? Entonces, en ese tiempo, y hay registros gráficos, al menos acá en Valdivia, que era habitual, era normal que las personas nazis desfilaran por el centro de Valdivia, tuvieran sus reuniones con las banderas rojas, con las esvásticas. Hay fotografías, se juntaban en el Club de la Unión,
en la iglesia luterana, habían varios puntos donde realmente se juntaban y era normal, era como un desfile cívico de los bomberos, pero esto era de los nazis, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió ahí? Ocurrió que los nazis empezaron, digamos, a marcar un poco, de alguna manera, el territorio, ya en los colegios ya empezaron a poner algunos letreros, consignas. En los colegios era habitual que las clases eran solamente en alemán y lo dan los alemanes, entonces lo que dijo Pedro Aguirre Cerda, hey, aquí algo está pasando, y generó un decreto del Ministerio de Educación para regularizar eso. Pero todo también esto surge a partir de una carta famosa donde Pedro Aguirre Cerda presenta, ¿no?, al embajador chileno en Alemania y termina la carta diciéndole a Hitler, querido Adolf Hitler, qué sé yo, ¿no?, que en realidad no era, sino que era un tema diplomático protocolar. Uno revisa las cartas diplomáticas, lo mismo lo hacía con todos, querido presidente, atentamente. Es la formalidad protocolar que tiene que ver con las relaciones exteriores, ¿no? Es habitual. Claro, lo que pasa es que ahí le buscan un poco, a mi juicio, la quinta pata al gato, pero es impensado establecer de que un personaje profesor humanista tuviera algún grado de admiración con un personaje como Hitler. Complementar también que Chile estaba en una situación geopolítica súper importante en la Segunda Guerra Mundial por el Estrecho de Magallanes. Y en ese contexto, a veces a uno cree que la Segunda Guerra Mundial solamente se libró en Europa o en Asia. Pero sin embargo, Sudamérica fue muy apetecida por ambos bandos y precisamente Alemania tenía dispersado por toda Latinoamérica una cantidad de espías que cumplían distintas labores y funciones, y el jefe de esos espías estaba en Chile, que era de apellido Bonaparte, que había ingresado al país secretamente como en 1937. Por lo tanto, todo lo que comenta Enrique, que es súper pertinente, también se complementa con esta situación que se comienza a producir con el inicio del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, y donde Alemania intenta generar una red de espías en Latinoamérica, y el líder de esos espías estaba en Chile. Fue tanto el problema de lo que esto producía a nivel nacional, también internacional, que se generó un grupo de la Policía Civil de Chile destinado a desarticular esta red de espías y de nazismo que existía en territorio nacional, y que fue precisamente en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Y con esto termino. Lo que menciona Enrique respecto a esa carta de presentación, algunos historiadores, investigadores se han colgado como para, o la han utilizado como para colgarle una condición a Pedro Aguirre Cerda de como que tenía cierta afinidad por el nazismo, que está pero completamente lejos de esa situación, pero también obviando esto que estoy tratando de explicar en resumen y en simple, que era la condición geopolítica en la cual estaba Chile en un conflicto que dividió el mundo, y en donde además teníamos los principales espías nazis de Latinoamérica en territorio nacional. De hecho, y con esto termino, dimos con algunos informes, con algunos documentos secretos que enviaba la moneda a la agencia de policía de Norteamérica y al gobierno,
en donde hacía ver de esta situación que el riesgo en el cual estaba el territorio nacional y también Sudamérica, precisamente por el Estrecho de Magallanes, porque naturalmente se hicieron avistamientos de barcos nazis, submarinos, rondando las costas chilenas. Tremenda historia, eso nos daría para otro programa, conversar de esto. Yo estaba tomando nota porque hay varias cosas que quiero profundizar luego de esta conversación. No nos queda nada de tiempo, quería terminar con el amor de Pedro Aguirre Cerda, que fue su prima. A propósito que ustedes hablaban ahí del suegro, el doctor Aguirre, ¿cómo es esta historia de que se casa con su prima? Y creo que incluso ella era mayor que él, como para ponerle otro toque más así de socialmente tal vez no adecuado para esa época. Claro, como dicen, amor hay uno y nada más. Pero la verdad es que Pedro Aguirre Cerda, un poco en contexto, siempre se llevó bien con las mujeres. De hecho, a mediados del 20 hubo un mitin en Quinta Normal hecho por mujeres en apoyo a Pedro Aguirre Cerda, lo cual llamó la atención de Carlos Ibáñez del Campo, quien lo invitó gentilmente a irse del país un tiempo, a Pedro Aguirre Cerda, por ahí por el año 26, 27, por ahí. De hecho, le sirvió para escribir uno de sus 2 libros. Además de ser muy amigo de Gabriela Mistral, con quien se rumoreó un amor, cosa que nunca fue tal, ya tenían una amistad, pero sí también lo que poco se dice es que también, y aquí me alejo un poquito del amor, de ahí voy a volver al amor, que estuvo entre 2 mujeres intelectuales, que fue Gabriela Mistral y Amanda Labarca. Ahí hubo una disputa bien interesante, que poco se habla, y que Pedro Aguirre Cerda estuvo claro a propósito del Liceo 1, la creación y un montón de cosas más. ¿Ya? Ahora me voy al amor. Pedro Aguirre Cerda, desde muy pequeño pasaba los veranos con su prima y tuvo relaciones, algunas intermitentes con ella, ¿verdad? Y luego se volvieron a encontrar después de muchos años, ¿ya? Por eso que su prima tenía un par de años más, ¿ya? Y tuvieron una relación bastante complementaria, diría yo, por un tema súper sencillo, porque ella era muy paradojalmente conservadora, muy ligada a la iglesia y muy creyente. Él era masón, además de ser empresario, profesor, abogado, etcétera, era masón, por tanto era laico, tenía libre pensamiento, pero sin embargo ambos se respetaban muchísimo, a tal punto que Pedro Aguirre Cerda estableció una suerte de amistad, ¿no? En ese tiempo con José María Caro, que era muy amigo de su esposa Juana, ¿ya? Y así fue creciendo entonces este cariño, este amor, este matrimonio, y finalmente no tuvieron hijos. Yo creo que uno de los motivos por cual Pedro Aguirre Cerda hizo muchas cosas era porque no tenían hijos. Sí. ¿Ya? No alcanzaron a tener hijos cuando ellos ya se conformaron esta suerte se juntaron finalmente ya de manera más formal, ya estaban por sobre los 40 años, ¿ya? Y en ese tiempo no tuvieron hijos, ¿ya? Finalmente su esposa fallece a mediados de ahí de los 60, y bueno, donaron muchas tierras ahí. Gonzalo va a poder, es interesante, Gonzalo va a poder complementar muy bien lo que pasó también, donde se casaron, qué es lo que pasa hoy ahí, donde muchos santiaguinos pasan por afuera probablemente, pero muy pocos saben. Sí, no sabemos nada de la parte de esta frase, que bueno, es parte del título de su libro, Gobernar es Educar, y lo tenemos asociado a los cambios en la educación, y sería, por eso es tan interesante para nosotros profundizar sobre este personaje. Antes de darle el paso a Gonzalo, me quedo yo con estos datos, eran una pareja muy de esta época, casarse de los 40 para adelante, no tener hijos, irse a estudiar afuera, en fin, muchas cosas que recién se están dando hoy de manera más masiva. Sí, tal cual. Pero bueno, así fue la vida de Pedro Aguirre Cerda, vertiginosa,
con muchos cargos, mucho trajín, mucho ida y vuelta. Eran otros tiempos donde para ir a Europa había que tomar un barco, llegabas en 2 o 3 meses. Así era la cosa, antes. La familia de Juanita Aguirre era adinerada, de la alta alcurnia capitalina. Su papá, José Joaquín Aguirre, médico, terrateniente, ellos tenían una casa bastante grande acá en pleno centro de Santiago, pero deciden irse a la zona norte de Santiago y compran un fundo en lo que hoy día es la comuna de Huechuraba, por ahí cerca en realidad era un fundo de casi 500 hectáreas, era prácticamente la mitad de lo que hoy Toda la día es, comuna. claro, de lo que hoy día es la comuna. Pero la casa fundacional estaba muy cerca del sector de ciudad empresarial, del sector del Camino La Pirámide, donde hoy día hay un centro de evento que se llama Los Almendros. Ahí donde está ese centro de evento estaba la casa del fundo. Y cuando y producían vino, de ahí el apodo de Don Tinto. Cuando se casa Juanita Aguirre con Pedro Aguirre Cerda, el papá de Juanita ya había muerto, por lo tanto, los hijos se hacen dueños del fundo y también del vino que habían comenzado a producir, y con el matrimonio Juanita Aguirre, Pedro Aguirre Cerda también toma un rol importante en la empresa familiar. Y por lo tanto esa relación de amor que también describe Enrique también fue una relación de bastante compañerismo y de una sociedad conyugal a toda escala. Y también Juanita Aguirre cumple un rol bastante importante como primera dama. Cuando asume la presidencia Pedro Aguirre Cerda, podríamos decir que es de las primeras damas que cumplen un rol tan relevante en lo social. Promueve la Navidad de los Pobres, que era una actividad que se realizaba en diciembre y que lograba reunir una cantidad pero importante de juguetes que eran entregados a los niños de más escasos recursos, así como desarrollaba otras labores sociales muy importantes, y también siempre lo acompañaba a las visitas en regiones o a actividades importantes que podía tener. Cuando Pedro Aguirre Cerda acude a Chillán a horas de que se había producido el terremoto y había quedado Chillán por los suelos, él se baja del tren acompañado por Juanita Aguirre, a pesar del dramatismo que se vivía a pocas horas de uno de los terremotos que cobró más víctimas en la historia del país. Él siempre estaba muy acompañado de su esposa. Sí, de hecho tomó un rol muy activo dentro de la sociedad, lo que dice Gonzalo Estalo, o sea, hizo de una institución la Navidad, digamos, de los niños pobres, ¿ya? Y de ahí para adelante se empezó a realizar y era increíble la cantidad de regalos que se le hacían a los niños. Y recordemos, el Chile muy pobre de aquellos años donde los juguetes que se le obsequiaba eran de madera. ¿Ya? Eran de madera, así que tuvo un gran rol, y yo creo que fundó este ejercicio de la primera dama activa que, bueno, con el tiempo se fue al parecer un poco diluyendo. Sí, se ha diluido totalmente, y además porque, bueno, ya no está tan fija esa idea como de pareja, familias, las estructuras tradicionales, claro. Sí, sí, sí. Enrique, Gonzalo, les quiero agradecer mucho por esta conversación. Bueno, ustedes invitados a leer Gobernar es Educar, estas historias de Pedro Aguirre Cerda, que nos cuentan muchos
datos sabrosos, que no son eso que uno aprende en los libros de colegio o por ahí en el dato que uno puede encontrar como para que les vaya bien en la prueba. Así que súper interesante libro, muy agradecida de esta conversación, lo pasé muy bien. Muy bien, invitados e invitadas a leer este libro, son crónicas históricas, ¿ya? Que es la diferencia con los libros de historia, son crónicas históricas, ¿verdad? Que tienen vértigo, que tienen, que son entretenidas, la historia entretenida, así que esa es la gracia de este libro, ¿no, Gonzalo? Muchas gracias por la invitación y efectivamente dejarlos invitados a que puedan leer el libro y en realidad cualquier texto de Pedro Aguirre Cerda. Yo creo que un presidente, tal como lo comentabas en el programa, es un presidente que merece más lectura, más conocimiento, porque efectivamente un político de aquellos que hoy día uno extraña un poco. Y además existió en una época súper importante a nivel país y también a nivel internacional, y él fue un actor relevante de la política nacional, pero también de la política internacional. Un gusto. Un gusto, muchas gracias. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.